Si quieres oír una perspectiva autoritativa sobre el tema de la vida después de la muerte, escucha a Jesús. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. Ahora aquí está uno de los discursos más importantes sobre el amor que Jesús de Nazaret haya predicado. Y ha habido 1,000,000 de sermones predicados en este texto. Ámense unos a otros. ¿Sabes lo que Pedro dice a continuación en el texto? Escucha lo que dice. Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Se perdió todo el discurso sobre el amor. Todo lo que escuchó fue a decir a Jesús: me voy. La mente de Pedro se apagó. No quería escuchar ningún sermoncito sobre el amor. Él acaba de recibir la noticia que Jesús se iba. Entonces Pedro dice: Señor, ¿a dónde vas? Y nuevamente Jesús respondió: Pedro, ¿a dónde voy? Tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Bienvenidos una vez más a Renovando tu Mente con el Dr. R.C. Sproul. Este es el 8º episodio en la serie de enseñanza Sorprendido por el Sufrimiento. En esta serie exploramos juntos el propósito del dolor y el sufrimiento con el fin de comprender cómo Dios se relaciona con las tragedias que invaden la vida humana. En el episodio anterior comenzamos a analizar el tema de la vida después de la muerte. Vimos algunas razones por las que la gente cree en el más allá y hablamos sobre el apoyo filosófico y experiencial de la creencia de una vida después de la muerte. Hoy vamos a profundizar aún más en este fascinante tema al analizar algunos pasajes de las Escrituras relacionados con la vida después de la muerte y al discutir las maneras de consolar a moribundos y afligidos con la esperanza de la vida eterna. Recuerda que en nuestra página web renovandotumente.org puedes descargar una guía de estudio gratuita para tu edificación personal o para usarla en grupos pequeños. Pasemos a escuchar una vez más al Dr. R.C. Sproul en la voz de Pepe Mendoza mientras concluye la lección Vida después de la muerte. Retomemos la clase anterior en progreso. El mayor consuelo que he encontrado con respecto al tema de la vida después de la muerte proviene de 2 fuentes. Una fuente es la enseñanza de Jesús, las palabras de Jesús. La otra fuente es el ejemplo de Jesús, la obra de Jesús. Y lo que quiero hacer en este segmento de nuestro tiempo juntos es mirar a algunas de estas cosas que Jesús dijo sobre la vida después de la muerte. No hace mucho tiempo se realizó una encuesta entre los miembros de la iglesia en Estados Unidos y se les pidió que identificaran su capítulo favorito de la Biblia. Ahora todos, estoy seguro, han oído hablar de 1 Corintios 13, el capítulo del amor. 1 Corintios 13 quedó segundo. ¿Qué? 1 Corintios 15, que estaba después, vamos a ver 1 Corintios 15 más adelante. El capítulo que quedó en primer lugar en términos de popularidad entre la gente de la iglesia estadounidense fue el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Tomemos un par de minutos para mirar este relato conocido de las palabras de Jesús. Ustedes entienden la escena. Jesús está con sus discípulos ahora en el aposento alto la noche antes de morir y empieza este discurso. Bueno, no es realmente donde empieza el discurso, es donde empieza el capítulo. Cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos, no había un secretario que dividiera sus palabras en capítulos y versículos. Creo que fue un predicador metodista itinerante a caballo quien hizo estas divisiones de capítulos y versículos en algún momento. Parece que tuvo un mal día esta vez, porque el capítulo 14 empieza con estas palabras: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Y sigue, todos han escuchado este texto. Si no lo han escuchado estando en la iglesia, lo han escuchado en el cementerio, porque este texto se lee en casi todos los funerales en Estados Unidos. No se turbe vuestro corazón.
Ahora, lo que me gustaría que veamos hoy es que cuando Jesús hace esta declaración, no se turbe vuestro corazón, no solo sale al escenario y dice, aquí está el inicio de mi discurso, no se turbe vuestro corazón. Como dije, hay un contexto para estas palabras. Esas palabras de exhortación tienen lugar en medio de una discusión muy conmovedora que Jesús está teniendo con sus amigos. Y creo que para entender la esencia de su enseñanza, tenemos que examinar el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Quisiera llamar su atención al versículo 21 de Juan, capítulo 13, donde dice lo siguiente. Habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu. ¿No es eso interesante? Que Jesús no solo está parado allí distante como un predicador que amonesta a su congregación, ahora no quiero que todos ustedes se preocupen, pero Él está hablando de que ellos se turbaron como resultado de su propio problema. En el capítulo 13, donde dice Jesús empezó a angustiarse. Bueno, ¿qué fue lo que lo angustiaba? Estaba angustiado en espíritu y dijo, en verdad os digo, que uno de vosotros me entregará. Luego continuó e identificó al traidor como Judas y despidió a Judas diciendo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y luego pasó a predecir la negación subsiguiente de Pedro. Y luego, al final de esta discusión, dice en el versículo 33, hijitos, estaré con vosotros un poco más de tiempo. Me buscaréis y como dije a los judíos, ahora también os digo a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Esto fue sorprendente para sus discípulos que Jesús ahora estaba hablando de la separación. Y una de las cosas más difíciles que suceden con la experiencia de la muerte de un ser querido es el momento de la separación. Si vamos al Antiguo Testamento, leemos la historia del profeta Elías, quien se encontraba en la casa de esta pobre viuda, la viuda de Sarepta. Y la viuda de Sarepta tuvo un hijo que se enfermó y murió. Y cuando Elías entró en escena, esta mujer estaba aferrada al cuerpo de su hijo. Ella estaba reprendiendo al profeta y en su histeria y enojo, como sabemos, diciendo, si no hubieras venido aquí, si no hubieras estado aquí, esto no hubiera sucedido. Y Elías se prepara ahora para traer a este hijo muerto de vuelta a la vida. Y él le dice a la mujer, suéltalo y dámelo para que pueda vivir. Ella no quería soltarlo, pero ella quería que su hijo volviera a vivir. Luego ella finalmente lo soltó. Y este cadáver fue entonces abrazado por el profeta Elías. Y la sangre empezó a fluir y el corazón empezó a latir. Y el hijo volvió a la vida una vez más. Pero qué difícil fue para esa madre soltarlo. Seguro han estado en el hospital al lado de alguien que está moribundo y cuando llega la muerte, y ahora con todas estas máquinas que señalan el fin de la vida, cuando sucede ese momento, por lo general la gente se detiene, no saben qué hacer, no saben qué decir, hasta que alguien inevitablemente dice, se ha ido o ha fallecido. Y debemos despedirnos. Toda la ceremonia y el proceso del funeral es para marcar ese momento de separación. Jesús está preparando a sus amigos para este mismo evento en sus vidas y dijo, dentro de poco me iré y a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y les dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. Ahora aquí está uno de los discursos más importantes sobre el amor que Jesús de Nazaret haya predicado. Y ha habido 1,000,000 de sermones predicados en este texto. Ámense unos a otros. ¿Sabes lo que Pedro dice a continuación en el texto? Escucha lo que dice. Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas?
Se perdió todo el discurso sobre el amor. Todo lo que escuchó fue a decir a Jesús, me voy. La mente de Pedro se apagó. No quería escuchar ningún sermoncito sobre el amor. Él acaba de recibir la noticia que Jesús se iba. Entonces Pedro dice, Señor, ¿a dónde vas? Y nuevamente Jesús respondió, Pedro, ¿a dónde voy? Tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. A donde yo voy no me puede seguir. ¿Ustedes se imaginan lo que esas palabras deben haber sido para Pedro? Su mente debe haber regresado a la orilla del mar de Galilea, donde toda su vida se puso patas arriba con una palabra. Tú sígueme. Y durante los últimos 3 años, todo lo que hizo Simón Pedro fue seguir a Jesús. Si Jesús fue a Capernaum, Pedro fue a Capernaum. Si Jesús fue a Canaán, Pedro fue a Canaán. Si Jesús fue al monte de la transfiguración, Pedro fue al monte de la transfiguración. Él siguió a Cristo, literalmente. No era solo una peregrinación espiritual en la que se inscribió en la escuela rabínica de Jesús como discípulo. Y ahora Jesús dijo, a donde voy, no me puede seguir más. Pero Jesús le puso un límite temporal a esta prohibición. Él dijo, no puedes seguirme ahora, pero después me seguirás. Ahora quiero que mantengan eso en mente porque esa es la parte previa a la discusión que no se menciona una vez que empieza el capítulo 14. Volvamos ahora al capítulo 14 donde Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. ¿Escuchas lo que Jesús está diciendo? Él está diciendo, no puedes seguirme ahora, pero voy a la casa de mi Padre y voy a prepararte un lugar para que tú también puedas estar donde yo estoy. Y va a llegar un momento en que voy a llevarte a ese lugar donde yo estoy. Y lo que me da más consuelo sobre estas palabras de Jesús es lo siguiente. En medio de esta promesa donde dijo, voy a preparar un lugar para ti, da una declaración entre paréntesis que consuela mi alma. Él dijo, si no fuera así, os lo hubiera dicho. Gracias por la sintonía en el día de hoy. En unos momentos el Dr. R.C. Sproul regresa con nosotros para concluir esta interesante lección. Recientemente publicamos el libro titulado Sorprendido por el sufrimiento, el papel del dolor y la muerte en la vida cristiana, el cual es una excelente herramienta para ayudarnos a profundizar en este tema del sufrimiento y la muerte. Este libro ofrece consejo bíblico sólido y consuelo para los que sufren y para los que ministran a los que sufren. Consejo que ayuda a los creyentes a soportar los tiempos de prueba con la fe en un Dios que es tanto amoroso como bueno. Puedes conseguir el libro Sorprendido por el sufrimiento, el papel del dolor y la muerte en la vida cristiana en tu librería cristiana favorita hoy mismo. El redescubrimiento de la verdad que impulsó la reforma en Europa hace 500 años ha despertado una reforma en el mundo de habla hispana hoy. Es por eso que nos complace anunciar el lanzamiento de la Biblia de Estudio de la Reforma. Esta nueva Biblia de Estudio de los Ministerios Ligonier está cuidadosamente elaborada para ofrecer una experiencia de lectura, estudio y discipulado sin precedentes para cada edad y etapa de la vida cristiana. Con motivo del lanzamiento de la Biblia de Estudio de la Reforma, grabamos una serie de entrevistas con pastores y líderes de Latinoamérica para conversar sobre todo lo referente a las características de esta Biblia. En esta ocasión, Humberto Urrutia, director regional para América Latina y México del Centro de Literatura Cristiana, CLC, nos habla sobre la importancia para la Iglesia de habla hispana
de los credos y confesiones históricos incluidos en la Biblia de Estudio de la Reforma. Escuchemos. Yo creo que sería bueno para muchas personas que están viéndonos, escuchándonos tal vez por primera vez de estos temas. Hay muchas personas que no conocen. Cuando uno les habla de un credo, ¿qué es eso? ¿Se come? ¿Se compra en el supermercado? ¿Qué es? Y la misma Biblia nos explica en sus notas, en sus ayudas, lo que es un credo, que es una declaración que describe nuestras creencias. Sirven para reflejar, para afirmar, por medio de un resumen sistemático, la verdad inmutable de Dios para su pueblo. Entonces, cuando tú me dices que no hay mucho, es cierto, nosotros como libreros no tenemos muchos recursos en libros donde podamos conseguir esto, excepto teologías más profundas, que tampoco en español tenemos muchas teologías conocidas, buenas, en nuestra lengua. Y también es bueno destacar que son muy pocos los que tienen acceso o que buscan este tipo de recursos. Entonces, el poner los credos dentro de la Biblia, creo que es un acierto muy grande y quiero felicitar al equipo editor que hizo esto, porque que las personas puedan leerlos, tenerlos allí y poder comparar unos con otros. Yo estuve comparando algunas cosas entre uno y otro y es interesante que fueron escritos en tiempos, en lenguas diferentes, la similitud que tiene. Y eso nos habla de esa fidelidad que tiene el Evangelio cuando está basado en la Escritura, que no cambia. El mismo Dr. Sproul lo explica ahí en una de las declaraciones que hace en la Biblia, cuando dice que las declaraciones confesionales son un intento de presentar un entendimiento, dice, coherente y unificado de todo el contenido de la Escritura. Y eso para mí es extraordinario, porque cuando yo veo la palabra coherente y unificado, es lo que ha permanecido y no ha sido cambiado, no ha mudado. Mientras buscaba esto, Emanuel, se me vino a la mente el pasaje de 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 3, cuando dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Es interesante que hoy estamos viviendo esos tiempos extremadamente peligrosos para la iglesia. Muchas personas sinceras están siendo engañadas, siendo manipuladas por desconocer las doctrinas básicas. Los credos existen para reflejar la verdad en forma resumida, no para promover una verdad nueva o una nueva revelación. Y yo creo, estimados hermanos, que nosotros como libreros que estamos al frente de tener que lidiar con gente de diferentes denominaciones, diferentes tipos de pensamientos teológicos, esta Biblia viene a llenar un vacío tremendo que teníamos en nuestros espacios de Biblia. Por eso, para mí, la importancia que tiene para la Iglesia latina es clave, porque los latinos, tristemente, y con amor también lo digo, no nos hemos preocupado de estudiar un poco más allá de lo que oímos el día domingo o lo que oímos por ahí en YouTube y en otras cosas, y hoy tenemos la posibilidad de tenerlo escrito, poder estudiarlo, poder indagar, poder preguntar, pero también poder solidificar nuestra vida en Cristo y ser personas con un fundamento sólido, que no somos movidos por cualquier viento. La Biblia de Estudio de la Reforma cuenta con más de 1 millón de palabras de notas teológicas y artículos temáticos de 75 distinguidos pastores y teólogos alrededor del mundo, liderados por el Dr. R.C. Sproul. Además, traducciones originales de confesiones y credos históricos de 2000 años de historia de la Iglesia. La Biblia de Estudio de la Reforma enfatiza la necesidad de que la gracia de Dios nos saque de las tinieblas y nos conduzca a la luz de las Escrituras. Visita la página web bibliadeestudiodelareforma.com para que puedas obtener toda la información referente a las características únicas de esta Biblia
descargar una muestra gratuita de las herramientas de estudio que incluye y conocer la disponibilidad de la misma en tu país. Una vez más, la página web es bibliadeestudiodelareforma.com. Te agradecemos una vez más la sintonía en el día de hoy. Renovando tu mente es posible gracias al generoso apoyo en oración y financiero de cristianos alrededor del mundo. Para hacer tu donación, por favor visita nuestra página web renovandotumente.org. Ahora regresemos al salón de clases con el Dr. R.C. Sproul en la voz de Pepe Mendoza mientras concluye su estudio sobre el tema de la vida después de la muerte. Ya sabes, en un lugar como un hospital se concentra el sufrimiento humano y el dolor de la enfermedad, la dolencia terminal, la muerte. Uno de los mayores problemas que enfrentan los médicos y el personal hospitalario es el problema de la falsa esperanza. Porque somos criaturas que queremos tener esperanzas en tiempos que se lucha contra la desesperanza, lo que a veces es saludable, pero llega ese momento en la peregrinación de algunos donde la esperanza se agota. Y luego son vulnerables a los charlatanes y a los explotadores que les ofrecerán algún tipo de esperanza que realmente no tiene sustancia. Y lo que es tan sobrio sobre lo que Jesús dice a sus discípulos es esto. Él dijo, mira, soy un maestro, estoy comprometido con la verdad. Toda mi vocación, toda mi misión es dar testimonio de la verdad. Soy un rabino de Israel. Entiendo la santidad de la verdad. Y te digo que no hay nada que te enseñe que no sea lo que aprendí de mi padre. Y si esto no fuera así, te lo hubiera dicho. No te permitiría caer en una fantasía supersticiosa. Me gusta el hecho de que Jesús no dijo, si no era así, os lo hubiera dicho. Él dijo, si no fuera así. Esa es una condición contraria al hecho. Incluso en el idioma griego, la declaración condicional que usa indica una condición contraria al hecho. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Hubiera corregido tu error. No te habría permitido entusiasmarte y crear falsas esperanzas y falsas expectativas solo para quedar avergonzado, abochornado y profundamente decepcionado en algún momento posterior. Pero lo que Jesús está diciendo, damas y caballeros, es lo siguiente. Sé a dónde voy. Y voy allá para preparar un lugar para ti, y no puedes seguirme allí en este momento. Todavía te queda algo de tiempo para vivir, todavía tienes una vocación que cumplir. Es posible que aún tengas que pasar por el sufrimiento que falta en la misión que se me ha encomendado cumplir. Pero hay un momento en el que te unirás a mí en la casa de mi Padre. Por lo tanto, él dice, no se turbe vuestro corazón. Cuando visité un hospital, un centro oncológico, revisé las diferentes secciones y conocí a una doctora que empezó a explicarme algunos de los intrincados procesos de la separación entre la sangre y el plasma y plaquetas y leucocitos y todos esos temas. Fueron 15 segundos, damas y caballeros, y me di cuenta de que estaba escuchando a un experto, que esta mujer me estaba hablando como alguien que tiene autoridad. Si quieres escuchar sobre la vida después de la muerte, escucha a Jesús, porque Él no habla con especulación ni con superstición, sino como alguien que sabe de lo que está hablando, como alguien que tiene autoridad. Y no solo habla del discurso, sino que transita por el camino y demuestra con hechos lo que ha declarado con sus labios. El corazón y el alma de la fe cristiana se encuentra en el anuncio «El Señor ha resucitado». En el siguiente episodio de Renovando tu Mente, R.C. Sproul medita sobre la resurrección de Cristo y explica cómo la victoria de nuestro Señor sobre la muerte nos anima a sufrir con esperanza. Renovando tu Mente es una producción de los Ministerios Ligonier, la confraternidad de enseñanza del Dr. R.C. Sproul. Nuestra misión, pasión y propósito es ayudar a las personas a crecer en su conocimiento de Dios y su santidad. Dios llama a su pueblo a ser transformado por la renovación de su mente.
Es por esta razón que transmitimos una enseñanza que expone las glorias de Dios reveladas en la Biblia en el contexto de la cultura, la filosofía, la apologética, la ética y la historia de la Iglesia. Nuestra programación es posible gracias al generoso apoyo en oración y financiero de cristianos alrededor del mundo. Para hacer tu donación, por favor visita nuestra página web renovandotumente.org. Para información sobre la Biblia de Estudio de la Reforma, recuerda visitar bibliadeestudiodelareforma.com para que puedas obtener toda la información referente a las características únicas de esta Biblia, descargar una muestra gratuita de las herramientas de estudio que incluye y conocer la disponibilidad de la misma en tu país. Suscríbete a nuestro canal en YouTube Ligoniera Español para que puedas disfrutar de todo el material de enseñanza que estamos produciendo completamente gratis y en español. Para contactarnos, por favor envíanos un correo electrónico a programa@renovandotumente.org con tus preguntas, testimonios y comentarios. Sintonízanos nuevamente en esta misma emisora y en este mismo horario y únete a nuestra gran comunidad virtual en las redes sociales.